¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nosotros aquí con ustedes en un episodio más de El Mundo para el Mundo. Y pues tenemos hoy una invitada muy especial y digo porque compartí con ella muchas cosas. Ella es nuestra invitada que se llama Claudia y viene de Catepec. Exactamente. Quisimos hacer esta secuencia en cuanto a entrevistas junto con el episodio pasado que ya empezamos nosotras, pero vamos a tener esta intención de compartir con ustedes más testimonios sobre alguna conversión, sobre alguna vocación, sobre algo que de alguna manera gente como nosotras, laica, nos pueda compartir. Y es justamente eso lo que queremos hacer pues con este tipo de entrevistas, videos, y pues para eso nos gustaría que nos comentes primero. ¿Cuál es tu nombre? Digo, ya lo mencioné ya, perdón, pero cuéntanos un poquito más. Bueno, pues, hasta me siento, no sé, como muy importante. Somos importantes. Bueno, pues, mi nombre completo, Claudia Patricia Ortiz Herrera, para servirles, bueno, para servirle a Dios a través de ustedes y de quien nos vea del otro lado, ¿verdad? Claro. De cariño respondo como sea, Clau, Pati, no importa, sí, pero okay. Lo abrevio porque cuando me presento, Claudia Ortiz, porque si lo escriben, bueno, sale como de a metro. Y no, me quedé pues no eres la única, porque nosotros también tenemos así los como de... entonces sí, claro, de todas maneras. ¿Sí? Soy soltera, gracias a Dios. Eso después les platicaré por qué, pero soy soltera, gracias a Dios. La edad la tengo que decir, ¿no? Pues como no sí, es que hay promesas. Estoy en ese punto, ya casi por al completar los 50 años, feliz de la edad que tengo. Qué padre. Me falta muy poco, pero yo feliz con mi edad. Digo, luzco adecuada. Bueno, yo quisiera tener tantita melena de las dos, pero bueno, déjenme de agua con lo que tengo, ¿no? Y realmente, bueno, soy soltera, tengo 2 hijos, una chica de 30 años y uno de 21, que creo que es el motivo de la charla, algo así me comentó Sandy, algo así. Tengo en el camino del Señor, pues no sé, como alrededor de un poquito más de 20 años, 23, 20 por ahí, algo así, porque bueno, el Señor te llama en algún momento de la vida, claro. Cuando Él determina. No tuve oportunidad desde el principio de incorporarme así como que a una actividad muy comprometida, porque el Señor determina los tiempos, y ya así como que tengo como la experiencia de 3 comunidades, haber trabajado en 3 comunidades distintas, y dentro de lo que es el equipo laico, estoy empezando mi 12º grado. Entonces, hasta se me enchina la piel como 12º, uy, ya casi, wow. Y espero que ya no pongan más grados, porque yo digo así, nunca voy a acabar, ¿no? Pero feliz de estar aquí, la verdad, muchas gracias por la invitación. Ya en algún otro programa tuve la oportunidad de que me invitaran, bueno, de otro rubro, pero me invitaron, pero se me hace una experiencia padre porque anteriormente estos medios como que se limitaban a ciertas personas, como a la farándula o cosas por el estilo, pero hoy ha ampliado pues el medio de conocer a la gente en todos los aspectos, cultural, de enseñanza, y ahora este tipo de programas a veces es una maravilla, porque el compartir tu experiencia de vida, bueno, creo que hay cosas de mi testimonio que no, la verdad, sigo, no, esas no las puedo platicar, pero vaya, me parece que es una excelente opción que hoy tengamos las plataformas digitales para compartir tu experiencia, tu caminar, sobre todo con lo que se refiere a la evangelización. Entonces, bueno, pues, tengo carrera técnica, me dedico a una marca desde hace muchos años, y pues creo que es lo que me da oportunidad de dedicar una parte de mi vida como tal a la evangelización. Que el sábado, no sé qué día apenas, me preguntaban, oye, es que, ¿cómo está eso de que te dedicas a la iglesia, no? ¿Y cuánto te pagan ahí? Esa fue la pregunta, así como de, ¿y cuánto te pagan ahí, sí, no? Sí, claro. Porque yo así como que les digo en mi trabajo, de lunes a viernes lo que quieran, pero sábado y domingo no existo.
Y la pregunta clave, ¿y cuánto te pagan ahí? Y les dije, bueno, si tú te refieres a cuestiones materiales, tengo de sobra. ¿Cómo? Entonces te pagan un buen sueldo. Claro, las bendiciones del Señor no tienen precio y es la mejor paga. Y se quedaron así como de, ¿cómo crees? O sea, ¿lo haces por amor al arte? No, no lo hago por amor, sino por amor a Dios. Me ha dado tanto que lo que yo ocupo de tiempo para lo que Él es importante, no, pues me quedo corta, o sea, no le doy ni un abono al día, ¿no? Pero es una constante en la gente bueno, nosotros también somos del mundo, pero es una constante en la gente que no está dedicado a esto, que dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué pierdes tanto tiempo? Y yo digo, Sí. ay no, yo estoy acumulando riqueza para el cielo. Si supieras lo que estoy ganando, ¿no? Exactamente, ¿no? Si supieras lo que estoy ganando. Sí, tienes mucha razón. Me encanta que tienes esa altura para platicarnos así súper padre, con una sola pregunta, nos cuentas bastante. Y eso está súper genial porque no mucha gente se atreve a platicar y a soltarse y a decir exactamente lo que piensa. Y eso está súper padre, que es parte de la intención de todas estas entrevistas que vamos a estar preparando para ustedes, para el canal precisamente. Me gustaría que dentro de esta charla nos cuentes cuál fue tu punto clave, como le preguntó yo a Sandy la vez pasada, le estaba preguntando, ¿cuál fue el meollo del asunto por el cual estás aquí? Pudo haber sido desde niña, desde que a lo mejor ni cuenta te diste y ya cuando lo asimilaste, pues fue este momento. Platícanos ese primer momento en que tú lo descubriste. Pues miren, yo creo que a través del tiempo, bueno, ya cuando tienes un crecimiento como que vas atando cabos, ¿no? Yo creo que indiscutiblemente el Señor te elige desde que, bueno, obviamente por eso eres parte de esta vida, ¿no? Claro. Porque Él te elige primero para esta vida. Mi abuela materna fue la que me educó, llegué a sus manos muy pequeña. Si ustedes me preguntan algo de mi abuela, nunca la vi con el rosario en la mano, nunca. Eso sí, era correr a la iglesia todo lo que se pudiera. Y en lugar de llevar misal, rosario, o lo que ustedes que comúnmente, ¿qué echas a la bolsa? Pues tu rosario mínimo, ¿no? Y el misal, ¿no? Nunca. Pero lo que llevaba era la nieta. Y siéntate derecha, pero no cabía en la bolsa. Y siéntate derecha y no cruces los pies, porque mi abuela, pues imagínense, de educación del siglo antepasado, porque ella estudió en la escuela de monjas y todo ese rollo. Y te das cuenta que desde ahí está el llamado, ¿no? O sea, ahí está el punto donde el Señor, la semilla, ¿no? Y ya obviamente en el trayecto de la vida, pues recibes tus sacramentos, todo ese rollo. Pero desde muy, muy pequeña, la gente que me rodeaba era así como, me gustaba en la prepa que tenía una compañera que escribía Cristo con X y así como con una combinación de letras abreviado. Y yo decía, oye, qué padre está esto, ¿no? Oye, ¿dónde aprendiste a escribir eso? Pues es que voy a un grupo de jóvenes. Y yo decía, wow, qué bonito. Pero yo no vivía esa parte. Entonces siempre hubo como que ese contacto que me llamaba la atención, pero que, bueno, a lo mejor no pregunté a la persona adecuada, que eso también es importante. Claro. ¿Sí? Y finalmente, a través de una experiencia muy dolorosa en la vida, porque bueno, Dios no te habla, siempre te habla en la alegría, en el trabajo, en todos los momentos, ¿no? Pero a veces utiliza así como que los esos momentos más cruciales, donde dices chispas. Los alcohólicos anónimos le llaman, es que tienes que tocar fondo, ¿no? Y a veces no es que tengas que ser un alcohólico, deberías estar empedernido en el vicio para decir, aquí está mi fondo. Pero les digo en mi testimonio, cuando lo he podido platicar con algunas otras personas, andaba yo buscando el verdadero amor, fíjense. No me pregunten la otra parte. Y creo que es una de las razones por las que estamos solteras, ¿no? Porque cuando conoces ese verdadero amor, ya no aceptas mediocridades. ¡Ay! Hasta... Exacto. ¡Ay, qué fuerte! Es que es la verdad. No, sí, está bien, claro. Sí, fíjense que ese fue el punto. Andaba yo buscando el amor verdadero. Y te das cuenta de que el único amor verdadero viene de Dios. No hay manera de que un igual a ti
digo, me refiero igual a ti, no por la homosexualidad, ya, claro, sino que me refiero a un ser humano igual de frágil que tú, te provea de lo que solamente Dios puede dar, ¿no? Porque Él es el amor infinito, ¿no? Claro. El sumo bien. ¿Y quién te puede dar ese amor? ¿Quién te puede dar esa fidelidad, esa confianza de dejarte ser más que Dios? Exacto. Entonces, bueno, pues en base a esa, bueno, lo demás lo voy a platicar, pues bastante bien. Prometí no volverlo a platicar porque creo que no vale la pena. No, aquí nos importa lo bonito. Pero exactamente el resultado de ello fue que en un momento de crisis estuve al pie del Santísimo, donde yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Yo decía, Señor, fíjense, en mi ignorancia, yo le decía, Señor, utilízame como tu mejor instrumento. Ay, qué soberbia, o sea, bueno, hoy entiendo que era ignorancia, ¿no? Pero yo decía, Señor, ¿qué tengo que hacer para que esto no me duela? ¿No? Y estaba yo en un mar de llanto, seguramente era mi ángel de la guarda, seguramente, y alguien llegó y puso la mano en mi hombro, y me dijo, ¿tienes algo, hermana? ¿Te puedo ayudar? Y abrí los ojos, y solamente había una persona que me dijo, ánimo, el Señor te está escuchando, pero aquí estoy por si necesitas algo. Cerré mis ojos y sentí como quitó la mano, y oí los pasos, y se retiró. No sé cuánto tiempo estuve ahí, porque no lo recuerdo, pero cuando me levanté de ahí, pues algo ocurrió, porque indiscutiblemente el Señor te escucha y te responde, no como Maruchan en instantáneo, no, pero te responde. Sí. Y empezó así como una lluvia de presencia del Señor. Bueno, no sé si en la cámara se ve acá el cuadro del Señor de la Misericordia. No se parece muy bien, pero realmente yo les puedo decir que el Señor me llamó y hoy sé que me agarró de la oreja y me dijo, a ver, ¿quieres el amor verdadero? Solo conmigo. Y empezó ese caminar así como de... siempre empezar a descubrir cosas. Siempre he estado apegada a la iglesia porque obviamente, imagínense con esa abuela. Claro. Ya después me decía mocha y cosas por el estilo, y zafada y que no sé qué, pero son las etiquetas con las que debemos de caminar. De aprender, ¿no? A vivir con ellas. Y empezó una lluvia de señales que hasta que llegó un retiro obviamente de vida nueva, donde dije, wow, solo recuerdo dos cosas de ese retiro. Veía yo a las hermanas cómo compartían los temas y todo, y yo decía, a mí me gustaría hacer eso, ¿cómo le puedo hacer para hacer eso, no? Como que ese fue mi glitch. Y el segundo, indiscutiblemente, pues el encuentro en el reclinatorio cuando llegas a la confesión, ¿no? Porque ahí es donde dices, te tienes que despojar de todo, ¿no? Y el Señor te dice, aquí o lo dejas todo o no puedes continuar. Esos son los dos momentos que más recuerdo y ahí empezó mi camino. Pues medio raro, ¿no? Pero así empezó. Entonces siempre, es más, cuando iba a hacer la primera comunión, me quería vestir de monja. Yo quería ser monja, fíjense. ¿En serio? Obvio no me dejaron, ¿cómo te vas a vestir de monja? Porque ya ven que antes, bueno, a lo mejor como de nuestra rodada, era así como de que si ya haces la comunión, la primera comunión después de los 10 años, ya eras como una veterana, ¿no? Sí. Lo bonito era que, 7 años o 8 añitos, ¿no? Máximo 9. Eso era como el prototipo. Pero ya cuando lo hacías después, era así como ya eres de las grandes, ¿no? Como que ya no te permiten ciertas cosas, entonces no me permitió vestir de monja. No te dejaron. No. Y yo creo que ahí desistí, pero yo quería ser monja. ¿En serio? Pero mira, al final de cuentas, tanto el llamado de Dios, el encuentro con Él que tuviste a lo mejor más adelante, tenía que haber sido de esa manera para que pudieras haber entendido muchas otras cosas. A lo mejor te hubieras metido de religiosa y por supuesto otro cantar hubiera sido, pero quién sabe dónde estarías o qué se hubieras hecho. O igual a lo mejor te hubiera salido, no sé, o sea, se me ocurre porque no era el momento preciso como para que lo fueras. O a lo mejor tu llamado no era para ser monja, sino... Y hubiera sido Sorgeye o Tequila o no sé, ¿se acuerdan? Sorpresa. O algo así. ¿Se acuerdan que hay esas películas? Sí, claro. Algo así hubiera
sido, entonces no, definitivamente. ¿No ves? Obvio que No iba para ahí. No. Pero ahora cuando ya tienes otra perspectiva de Dios, de la religión, creo que sí me hubiera gustado. Sí. Creo que sí me hubiera gustado. Pues es que volvemos a nuevamente mencionar lo que siempre nosotros tratamos de hacer en el canal. Realmente la religión nunca va a estar peleada absolutamente con nada. Más bien son las otras cosas quienes están peleados con la religión. Y otras cosas me refiero a cuestión de ciencia, cuestión de reventón, de fiesta, de lo que sea. Eso es todo lo que está peleado siempre con Pero la religión. es lo que creen las otras personas. Exacto. Las otras personas, que el hecho de que estemos aquí en la iglesia no podemos ir a bailar, no podemos echarnos un cafecito. Hago un paréntesis, me fascina. Tengo 4 pasiones en la vida. Ajá, ok. La primera, obvio, mi Señor, ¿verdad? Porque se ha convertido en mi pasión. La segunda, pues mi familia. Definitivo. ¿No? Definitivo. Tercero, bueno, es que ahí hay una pequeña disyuntiva, entonces serían 3, pero 2 en el tercer lugar. Dos que se convierten en uno, pero hay por el Pero Que ocupan el tercer lugar. mi trabajo Ajá. y la bailada. Tengo diferentes grupos de amistades donde, bueno, ahorita por la pandemia pues, hemos tenido que hacer un stop, ¿verdad? Y se ve reflejado. Porque la bailada es un excelente ejercicio. Sí. Y bueno, soy capaz de pasarme 8 horas bailando, así de continuo, como loquita. Me fascina. Y te das cuenta que cuando ya eres de este mundo, o sea, me refiero del mundo de Dios, ajá, y vas a esos lugares, te alcanzas a percatar de muchas cosas. Y créanme, chicas, que bueno, a ver, lo voy a hacer con ustedes. Es que siempre la traigo. Sí, ¿Qué creen? Me voy a bailar y no me quito un trozo. Ajá. Y me han preguntado, oye, ¿y eso qué, no? Porque hay gente que trae, ya saben, ¿no? La otra cosa y digo, ¿por qué no la podemos llamar la otra cosa? Y me dicen, o sea, se me quedan viendo así como diciendo, oye, es que esto trae una cruz, ¿no? Pero cuando me sacan a bailar dicen, sí, no importa que traiga cruz, ¿no? Claro. Y alguna persona me preguntó, oye, ¿cómo que tú eres de la iglesia? Sí. ¿Y qué haces aquí metida? Y mi respuesta ha sido, dando testimonio de que el Señor vive en mi corazón. Y yo puedo vivir en este mundo que no está peleado con mi fe. Exacto. Varias veces he podido responder eso y se me cambia y dice, bueno, sigue bailando. No importa, pues tú que te escoges, pero nosotros bailemos. Sí, ¿no? claro. O sea, claro. Entonces, eso es algo maravilloso. Maravilloso. Que donde te pares, puede ser a lo mejor como un ejemplo sin que la otra gente lo sepa, pero tú sí. Y entonces tú te conviertes en ese ejemplo que la otra gente a lo mejor puede ver, porque el hecho de que a lo mejor tú te vayas a bailar 8 o 10 horas súper feliz, no significa que no te puedas tomar en ese trayecto 1 o 2 cervezas. No pasa nada, pero no te estás yendo a un extremo, que era lo que estábamos platicando también, Sandy y yo, la vez pasada acerca de los excesos. Y yo creo que cuando entramos en este camino, como que sobreentendemos pues que eso ya no se puede volver parte de nosotros, porque tenemos un ejemplo que es Jesús, y en ese caso nosotros nos volvemos de cierta manera un ejemplo en esta tierra, en este espacio. Entonces pues como que lo adoptamos y lo adaptamos a nuestra forma de vida. Entonces la verdad es que está súper genial que te des la oportunidad pues de seguir viviendo tu vida como mejor te parezca, pero sin dejar la cuestión de tu evangelización, de tu fe, de tu religión, de tu forma de ser, porque no me vas a dejar así como que mentir o decir otra cosa, ¿no? Aparte de cuando tú cambias, cuando tú tienes esa conversión, cuando tú te atreves a darle ese sí a Dios y modificar tu interior, pues como que quieras que no, todo lo demás se va modificando y se va acomodando. No es magia. No es magia, cuesta trabajo probablemente entenderte, asimilar, etcétera, para que tú después lo puedas externar. Pero esto es lo padre que tengamos, y lo digo porque las 3 ya lo hemos tenido, la parte de poder ser ese ejemplo para los demás. No sé en qué cantidad, no sé mucho, porque luego la gente como que no está tan abierta para captarlo, pero lo padre es que uno lo puede mostrar. Y fíjense que yo me atrevo a decir algo, digo, no por contradecirlas, pero yo no me atrevo a decir, es que yo ya estoy convertida. No. Yo me atrevo a decir más bien, cuando inició mi proceso
de conversión, porque finalmente eso se va Es a evaluar, un ¿no? proceso, Ajá, se va a es que es un evaluar. proceso todo el tiempo. Así es. Pero que se trata de no regresar a lo mismo. ¿Y O qué sea, crees que también es válido que en el trayecto de ese proceso de conversión puedas regresar? No es raro, porque bueno, nuestra tendencia proclive al pecado, obviamente que de repente puedes caer y te y puedes somos volver, débiles, ¿no? sí, te puedes volver a tropezar con la misma piedra, bueno, esperemos que no, pero Podemos puede pasar, Podría suceder. a lo mejor la piedra de diferente tamaño, ¿no? O ya se puso moño. O ya se puso moño, ¿no? O a lo mejor ya es de otro color la piedra o de otra Para textura. despistarte. Ándale, sí, exactamente. O nosotros la dibujamos de diferente manera, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, otra cosa, soy totalmente abstemia. Y hay mucha gente que me dice, ay, pero no tomas porque vas a la iglesia. O sea, soy abstemia De siempre. de convicción, Ya, claro. porque, bueno, son cosas que te van ocurriendo en la vida. Y yo digo, qué triste, o sea, para mí no hay así como que dolor más que yo digo, ay, Dios mío, ¿cómo hago esto? ¿Cómo contribuyo a esto? Ver a un hombre, bueno, porque ahora hasta mujeres, ¿no? Pero un hombre tirado en el piso, semidesnudo, deteriorado en todos los aspectos por el alcohol. Sí. Porque hablamos de las drogas y de muchas otras cosas, pero el alcohol creo que es la droga más grande moralmente aceptada. Y la entre que comillas. ya es light. Ahorita, Ándale, o sea, ahorita ya es light. Ya es así como que, puedes, No pasa nada. te puedes escandalizar tal vez de otras cosas, pero no del alcoholismo. Y para mí no hay dolor más grande que decir, ¿cómo es posible que Dios, que hizo esta maravilla que estoy tirando en el piso, esté tan deteriorada por dentro? Eso fue algo que me hizo decir, yo no. Pero es que es lo que platicábamos ella y yo la vez pasada. Es el exceso. Es el exceso lo que nos deja caer. Porque, como dice ella, con una o dos, o sea, en un lapso de una fiesta, de una fiesta, una o dos cervezas en esa reunión, no pasa nada. Pero si me excedo, es ahí donde entra ya empiezo a hacer ridículos, porque ya ni bailo bien, ni siquiera coordino bien, ni mis pensamientos con mi boca, entonces ya no coordino nada, porque ya me excedí. Entonces imagínate a qué exceso tuvo que haber llegado ese hombre ahí, ¿no? Sí, y excesos de todo tipo, ¿no? Excesos de todo tipo. Ahorita que decían de uno o dos, no voy a decir el nombre de mi sacerdote, pero uno de mis sacerdotes con los que he tenido la oportunidad de convivir, nos ponía tarifa, ¿no? O sea, por ejemplo, la misa de 31 de diciembre, ya nos daba la homilía y todo, y al final, hijos, se divierten, por favor, convivan, cenen, diviértense, tres tequilas o 3 copitas, ¿no? Y nosotros así como de 3, sí, 3. Eso es lo sano. Decía, porque... Avísame y me das las tuyas. Nos le repartimos. Bueno, y decía, tómense una así como que tranquilos, bailen, cenen, se toman un vaso de agua y otra vez la otra, y vuelvan a bailar y vuelvan a comer un poco más, etcétera. Decía, pero 3. Y mañana temprano, a las 6 de la mañana, el día 1 de enero, los espero aquí en la misa, no importa que hiedan alcohol y que vengan todos greñudos, no importa, pero vengan. Entonces ahí es donde te das cuenta que aún la misma jerarquía entiende que somos de este mundo y que dice, Exactamente. vívelo, pero aprende a autocontrolarte, ¿no? Porque pues entonces caemos en esos excesos de todo tipo, no más el alcohol, Exacto. todo tipo. Oye, Clau, y por ejemplo, o sea, ya estás a un pasito de terminar escuela de pastoral. ¿Vas a agarrar los posgrados? Digo, ahorita, como dices tú, que no le saquen ya más, ya llevamos 3 posgrados, o sea, ya son 3 posgrados. ¿En serio ya me quedé en 2? No, ya son 3, ya son 3. Ok. ¿Sí los vas a tomar tú los posgrados? Fíjate, muy buena pregunta, es súper interesante porque cuando yo inicié en el instituto, solo era hasta 12º. Y yo decía, esa es una gracia que Dios me ha dado.
soy muy perseverante. A donde llego yo persevero, o sea, sin límite, ¿no? Hasta Sí, donde... y eso también no lo vas a platicar, Ah, bueno, de, sí. de que ya es visitadora, pero... No soy visitadora. Pero bueno, Cuando empezaron con la cuestión de los posgrados, todavía no era yo coordinador regional, porque no soy visitador, soy coordinador regional. No es presunción, ¿eh? Entonces, yo tenía la idea que de... sea perseverada esta mujer. Ay, Claro. Ahí se nota, ahí se nota. no, el que ha perseverado es el Señor, porque yo, cabeza dura. Fíjense que yo decía, no, yo termino, no tengo una carrera universitaria, sí soy técnico profesional, pero no tengo carrera universitaria. Entonces tengo así como que esa Cosquilliza. pirilla en el corazón, ¿no? Ya somos dos. Y entonces yo dije, cuando termine 13º, voy a enmarcar ¿Diploma? sí, pero mi certificado de agente de evangelización, y se lo voy a ir a plantar a la sala de su casa de mi mamá. Dije, ¿para qué? Porque 13 años consecutivos, Sí. ningún licenciado ni nada estudia tanto, ¿no? Esa era mi percepción, de decir, solamente voy a concluir la formación básica, porque de hecho así se llama, ¿no? Formación básica. Pero, pues Dios te responde cuando tú vas como que queriendo pisar chueco, te dice, no, a ver, momento, A ver. para tu carro, por ahí no va, la velocidad va para acá. Estoy iniciando mi 3er año como coordinador regional, la verdad ha sido una experiencia muy bonita. A Oye, pesar... pero bueno, yo que estaba en Ecatepec, ¿por qué se salió Jesús? Bueno, pues esa es una historia como que técnica, la verdad yo no sé. No tengo idea del antecedente porque obviamente recuerden que aquí es por designación. Entonces nuestro hermano que, bueno, para Desdicha. desdicha, desdicha no. También es una bendición saber que tenemos a un hermano en la presencia del Señor que intercede por nosotros, ¿no? Él fue coordinador regional como por ahí de 15 años, más o menos. Entonces quiero pensar que fue así como de decir, a ver, vamos a renovar estructuras, palabras de Sandra. Ajá. Y es cierto, yo soy de la idea de que no puedes permanecer toda la vida en un solo lugar. Leí en un libro, me quedé con una frase de ese libro que dice que el ser humano ha sido diseñado para la transformación. Me encantó porque si Dios nos hubiera hecho para permanecer siempre iguales, todas las personas, pues se hubiera quedado en el bebé, ¿no? ¿Y qué pasa con ese bebé si tú lo dejas recién nacido así? Tal como llega al mundo, pues se muere. Entonces tiene que haber una evolución, empieza a crecer, empieza a aprender a hablar, etcétera, etcétera. Entonces aquí, dentro de la obra, es exactamente lo mismo, ¿no? Llegas como ese bebé recién nacido y tienes que empezar a balbucear, a gatear, a dar tus primeros pasos. Y entonces, pues, bueno, como 3 meses anduvieron detrás de mí, como que observándome. No sé qué hice, porque la verdad nunca me han dicho, pues hiciste esto bueno o esto malo. Esta cualidad. O vimos esta cualidad. Nunca. Pero me empezaron así como que a perseguir. Hoy entiendo que es el Señor, ¿no? Pero también es tu perseverancia, claro. De que en ese aspecto, o sea, yo sí la conozco un poquito. Se nota, sí, se nota. Sí es un poco como terca, así como quiero esto y no voy a parar hasta que yo lo consiga. Así es. Nada más que aquí me ocurrió algo, Sandy. Yo Tengo solo que quería ser visitador. Se saltó la visitación. Ay, pero ¿se acuerdan de esa escena donde está Shrek? En la primera película que están todos los personajes de los cuentos. Ajá, y para ir a rescatar a la princesa. Y por allá hasta el final está el burro, ¿no? Ajá. Y entonces Shrek está, a ver, ¿quién? Vamos a hacer una comisión para ir a rescatar a la princesa. Y todos así. Y el burro por allá, yo, brincaba, yo. Y Shrek, tú cállate, tú no. Y finalmente es el que termina yendo. El que termina. Entonces algo así me ocurrió, yo cuando decían, es que queremos un visitador, y yo como el burro. Yo hasta atrás, yo. Ahora ya me llegó la respuesta
Cuando empecé a cursar tercer grado, tuvimos el tema de retiro del visitador. Entonces yo creo que se me quedó así como que tan grabado en la mente que yo dije, yo quiero eso, ¿no? Creo que me ayuda mi carácter porque soy muy sociable. Gracias, Sandy, porque dijiste, es que tienes así como que esa facilidad. Es otro don que Dios te va dando, ¿no? Claro. Y que ya obviamente tú vas buscando dónde colocarlo. Y resulta que pues yo decía, yo, porque voy a poder ayudar a más gente. No era como decir, puedo tocar más corazones. Nunca se surgió la oportunidad. Cuando inicia la pandemia, alguien de la obra decía, claro, ¿te has puesto a pensar qué hubiese ocurrido si nuestro hermano, que en paz descanse, hubiese seguido siendo coordinador regional? Y yo así de, pues no, ¿cómo voy a saber, no? Cuando ocurre su deceso, incluso este momento, el Señor ya lo tenía determinado. Incluso esta charla, esta invitación, este momento, o sea, porque Dios lo sabe todo, ¿no? Y Él sabe qué va a pasar ahorita, hoy, mañana y siempre. Entonces yo creo que el conocedor de tu punto final, de tu punto de caducidad en esta vida, que dice, bueno, pues si va a pasar esto, yo tengo que acumular esto, ¿no? Y yo creo que por eso fue el cambio. Porque nuestro hermano acaba de fallecer exactamente hace un mes, el viernes cumplió un mes. Y entonces imagínate una región sin coordinador, ¿no? Oye, y yo me vine de Catepec cuando falleció Ernesto. También esa fue otra pérdida, sí. Era nuestro visitador. Era nuestro visitador y era bien light, porque él no llegaba, él llegaba hasta sin uniforme, ¿eh? Porque él no quería que lo identificaran ni los alumnos. Ya hasta el último tú tenías que hacer la presentación, pero él era otro boleto. Pero yo me vine cuando él falleció y de una manera muy cruel. Pues fíjate que yo nunca lo vi sin uniforme, pero bueno. A mí sí me llegó a visitar sin uniforme. Entonces, he aprendido no solamente con ellos dos, sino con otros hermanos en la trayectoria de este caminar, que cuando se muere un familiar tuyo, bueno, pasas las de Caín, ¿no? Porque se muere o el papá, o la mamá, o el marido, o hasta los hijos, o no sé, y es un dolor, ¿no? Pero cuando se mueren tus hermanos de espíritu, su muerte de Ernesto para mí me tardé mucho tiempo en superarla, mucho, porque hicimos un clic muy padre para trabajar. Fue uno de mis formadores que contribuyó mucho a verla por aquí, por aquí, por aquí. Y hoy entiendo que Jesús y Ernesto, o bueno, al revés, Ernesto y Jesús, cumplieron su misión conmigo, que fue darme esa aportación a mi formación para que pues hoy pueda yo colaborar como coordinador regional, ¿no? Entonces, cuando inicia mi formación mi periodo como coordinador regional, me encuentro ante otra situación, hermanas, que tú dices, yo quiero esto hasta aquí, y resulta que no, Dios quiere más, ¿no? Yo lo sentí como una poda, pero tremenda, así como de, tremenda, así como de, te quito todo lo que te sobre, y aunque más que es un palito, ¿no? Y escuché a nuestro hermano Javier Albarrán decir que, pues, si tú ya tienes un cargo un poco más comprometido, ni un poco, mucho más comprometido, como que cómo vas a interrumpir tu formación. Es un llamado, o sea, el ser director del primero, visitador, coordinador del grupo de reflexión, o sea, cualquier cargo es una vocación, es un llamado, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿cómo vas a interrumpir tu formación? Y dije, está bien, como los 3 posgrados. O se hace, respondida a tu pregunta, sí voy a perseverar. Además, ya como que le pude echar una ojeada ahí a los temas. Y yo dije, wow, hay un posgrado 3, incluye hasta un poco de código de derecho canónico. Y yo digo, ¿cómo me voy a perder eso? ¿No? Oye, ¿y cuál es el posgrado donde es semillero de vocaciones? Bueno, es una parte del semillero de vocaciones. Quinto grado de semilleros de vocaciones es primer año de posgrado. Es lo que te decía. Es el primer año de posgrado. Y la realidad, hermanas, es que mucha gente coincide en que si primero llegaran a nosotros las lecciones de semilleros,
No, hombre. Otra cosa sería. Otra cosa No, sería. seríamos chichos cuereros. Es que esa palabra la tiene mucho nuestro coordinador regional aquí. Yo quiero puros chichos cuereros. No que se crean, que sean chichos cuereros. Yo les dije el sábado en la asamblea, a ver, el equipo laicos tiene que tener una cualidad en cualquier etapa, ¿no? En la que te encuentres, como alumno, como coordinador, como sea. Tenemos que ser 4x4. Y se quedan así como todo terreno. ¿Por qué? Porque yo he escuchado testimonios de gente que sí conocía a nuestro hermano Vicente. Y indiscutiblemente el hermano Vicente tiene que estar en la presencia del Señor porque fue tocado por el Espíritu Santo. Me consta, o sea, lo he palpado. Y decían que llegaban y lo encontraban uniformado y barriendo. O limpiando el saloncito donde iba a ser. Y decían, oigan, venimos buscando a don Vicente. Ah, sí, ahorita viene. Y él seguía barriendo. O sea, así como para decir, no por no atender a la gente, sino decir, con el ejemplo, con el testimonio, decir que pues hasta el barrer es parte Claro. El servicio. Sí, el servicio, Claro. ¿no? Es lo que yo platicaba apenas con el padre de la cañita, de que yo le decía, porque él quiere que me meta a un grupo, no voy a decir aquí su nombre, pero él quiere que me meta a un grupo. Y yo le decía, es que ese grupo yo los veo como soberbios. No, pero no le dije esa palabra, no recuerdo ahorita. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque yo no los he visto barriendo. Le dije, ¿y usted sabe qué escuela de pastoral? Lo mismo le barre, que le lava los baños, que le lava la azotea, porque hace como 1 mes y medio o 2 meses nos tocó barrer la azotea de la cañita para que fueran impermeabilizadas. Y le dije, nosotros sí somos rudos. O sea, Somos nosotros, 4x4, ¿verdad? o sea, a nosotros no nos interesa Claro. ensuciarnos. Le dije, y ellos, ay no, ¿cómo voy a hacer eso? Me ensucio. Le dije, yo así los veo. Le dije, la verdad no quiero pertenecer a ese grupo de la élite. Le dije, porque así se me hace, la élite de la iglesia. Le dije, no. Yo creo que eso ocurre en todos los movimientos laicales dentro de la iglesia, aún dentro de nosotros mismos, pero ahí se ve reflejada cómo absorbiste, no es obsceno el decir cómo mamaste la formación que te dieron tus Claro. formadores, ¿no? Porque pudiste haber tenido un formador, bueno, un mal formador, ¿así? Es que lo pensé bien. Sí. A ver, ¿qué voy a decir? ¿Cómo ¿Qué voy a decir? No me lo digo para que no se ofendan. ¿Qué voy a decir, no? Porque yo recuerdo que una vez, la primera vez que Ernesto me visitó y me cuestionó algo, y yo volteé y le dije, ellos me enseñaron eso. Si tú ves que yo estoy haciendo esto es porque ellos me enseñaron. Claro. Entonces ahí te das cuenta de que eso pasa en todas partes. Pues es que es básicamente como los papás con los hijos. Porque tú al final de cuentas estás yendo por primera vez a una formación que tú desconoces o que te platicaron pero que no lo has vivido. Entonces es igual como con los papás y los hijos. Pero fíjate que dentro de la respuesta que nos acabas de dar en cuanto a Sandy de si vas a perseverar o no, que ya dije que ya sabemos que si sí. Dios me lo permite, claro que sí. Dijiste una palabra también muy clave y que a mí me gustaría que pasemos a ese tema. Mencionaste vocación. También al principio de la conversación, de la charla, mencionaste a tu hijo y me gustaría que nos contaras ya un poquito más a detalle esa parte. ¿Qué onda con tu hijo? ¿Qué edad tiene? Si también fue nada más casual o a lo mejor por ti fue que va por ahí o cómo está el asunto. Fíjense que un familiar muy cercano me dijo, es que tu hijo está ahí porque tú lo metiste y le estás robando su vida. Y yo así de, pues no. Qué fuerte, ¿no? O sea, porque en lugar de que la familia diga, bravo, qué ¡Qué padre, bendición! ¿no? ¿No? Bueno, mira, si no quieren decir bendición, te lo acepto. No, es Pero- que así lo deberíamos de ver. Por eso, Así pero hay lo gente que deberíamos no de lo ver. ve. Pero la gente no lo ve No lo así. ve así. Acuérdate que Aunque sea estés- tu familia, Sandy. Sí, Y alguien de mi familia que yo quiero mucho y y que... nos consta que así misma la familia te dice, ay, ¿qué haces Sí, a ahí? nosotros, que no traemos Exacto. sotana ni hábito. Como dijiste empezando, ¿cuánto te pagan? Exacto. ¿Qué ganas por estar ahí metida? Y yo digo, pues lo que tú no quieres ganar. Bueno, no se los digo porque no se sientan mal. Sí, claro. Fíjense que hoy estoy convencida en su totalidad de que Dios diseña todo
a su voluntad. Está en nosotros querer aceptar su voluntad y entender lo que te va diciendo. Yo recuerdo que, Leonardo, se llama Leonardo, actualmente tiene 21 años y medio, está en el último grado de filosofía en el Seminario Conciliar del Espíritu Santo de la Diócesis de Catepec. Hace unos días me decía, muy serio, se siente y dice, mamá, ¿te das cuenta? Estoy a punto de ser licenciado en filosofía. Nunca me imaginé decir, yo voy a ser licenciado en algo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo empezó todo? Yo creo que Dios lo diseña de la A a la Z y nosotros simplemente somos su instrumento. Jaime Sabines tiene una poesía que se llama, una prosa que se llama Me encanta Dios. Y ahí dice que Dios nos mueve como soldaditos de plomo, a veces nos rompe una mano, un pie y juega con nosotros. Esa prosa me fascina, se me hace que es la mejor descripción de Dios. Y entonces, pues, tal vez esa inquietud de mi parte, de niña, de querer ser monja, pues como que se pasó, ¿no? Se pasó. No sé, la vocación no se transmite, pero bueno. Pero mi hijo, para que pudiera nacer, fue un embarazo sumamente difícil, desde muy temprano el embarazo, fue de muy alto riesgo y era o te acuestas o no tienes niño. ¿Eh? Entonces, pues, en cuanto nació, ¿qué hacemos la mayoría de la mamá? Pues vas y presentas a tu hijo. Y Señor, es tuyo. Y ya que está aquí, pues bendícelo porque pues, es tuyo. No sé si eso haya tenido que ver. Pues en la parroquia donde vivíamos, obvio, como todos los años, llegaban a hacer la promoción vocacional, ¿no? Los seminaristas. Y no sé, lo de haber tenido como 4 añitos o 5, era muy pequeño. Y obvio, pues mis hijos han tenido un caminar en la fe desde muy pequeños. Tal vez eso sí puede influir. Y entonces, un día de esas promociones, empezó así como que, ya sabes, los niños, ¿no? Están dando el aviso y el niño, tú espérate. Y yo, pon atención, mamá, ¿me dejas ir con esos muchachos? ¿Perdón? Porque estamos hablando de que eran muy pequeños. Y yo, pues sí, pero es a los 15 años. Pero déjame ir con ellos. Y yo, pues sí, pero estás muy chiquito. Y así fue como que era como que año tras año. La verdad, hermanas, en ese momento, como que te pasa aquí y no tienes ni qué rollo. Hoy con el tiempo me doy cuenta de que ahí estaba ya la vocación. ¿Quién la pone? Claro. Cuando cumplió 14 años, estábamos en un retiro del instituto y llegan a hacer la promoción como coincidencia y mi mamá, ándale, pues va a pedir informe, ¿no? Hasta con cierta incredulidad, porque aquel sacerdote que ya también está en manos del Señor nos decía, vamos, exponía al Santísimo y vamos a hacer oración por las vocaciones. Y yo luego le decía, Señor, vocaciones. Pues sí, ¿no? O sea, pero yo no le decía, dame una, ¿no? Yo pedía con fervor una vocación, pero no en mi familia. Entonces, ya a los 14 años, pues ándale, ve y pide informes. Y afortunadamente el seminarista que en ese momento le auxilió, le dijo, Leo, si esto es para ti, si este es tu camino, no te preocupes, tú vas a llegar. Termina la secundaria, disfruta tu etapa y aquí te esperamos. Hoy ese seminarista está a punto de ordenarse. Ay, qué padre. Y tenemos mucha comunicación con él. Y cuando le platicamos dice, pues bendito sea Dios, ¿no? Que yo fui el medio para que Leo esperara. Al año siguiente, Leo recién cumple los 15 años, llegan a la promoción y así de, mamá, ya tengo los 15 años. Ándale, ¿no? No, hombre, feliz mi hijo con su hojita de la promoción. Mamá, y la maleta y que no sé qué. Leo vivió su primera experiencia vocacional una Semana Santa. Allá en Ecatepec, la Semana Santa, reciben a los chicos en el seminario y viven
por eso se llama Pascua vocacional, porque tiene un encuentro con Cristo, pero a través del triduo pascual, ¿no? Que finalmente pues es el centro de nuestra fe. Ujú. Y cuando lo fui a dejar al seminario, pues lo primero que me dijo, mamá, yo no voy a ser sacerdote, pero yo quiero ver qué rollo. Cabe mencionar, cuando tienes una hija mujer, como que dices, bueno, va a estar pegada a mí, yo le voy diciendo, pues mira, este chico si te conviene, estudia aquello, no sé cómo irlas orientando. Ujú. Pero cuando eres madre soltera de un varón, como que dices, ¿cómo caramba le voy a decir a este vato que se vaya por la derecha? Sí, o sea, sí, Que esto no. sí. Que la muchacha sí, pero a tiempo, ¿no? Ajá. Esa era como mi inquietud y yo andaba buscando dónde meterlo a un curso, un taller o algo que le hicieran como un perfil vocacional, pues para ver qué onda. Mi hijo quería ser paleontólogo, bombero, dentista, maestro, pasó por todas las vocaciones, pero algo que hoy entiendo que son momentos donde te va hablando Dios y tú de repente no los captas. Cuando iba a hacer la primera comunión, se quería vestir del Papa, o sea, con el ornamento del Papa. ¿En Y serio? yo le dije, no, mi vida, el sacerdote me excomulga. No, mi amor, eso es grande. No. Bueno, mi sacerdote era monseñor. Bueno, como monseñor. Bueno, como el obispo, no. Bueno, como sacerdote, no. Eso es sagrado. Fíjense nada más, o sea, como el Señor te está hablando y tú, bueno, no, tú, yo, orejona, ¿no? Y resulta que cuando le enseñan en octubre a rezar el rosario, llega con su hojita de un monaguillo. Mami, ¿por qué este niño trae este vestido? Y yo, pues ya le expliqué, ¿no? Pues el monaguillo, esto, así. Así sí me puedo vestir para mi primera comunión. Perfecto, procedido. Porque fue así como como un ornamento lo vas a usar para, bueno, no era malo, ¿no? No. Y todos los niños, cuando hizo la primera comunión, ya sabes, ¿no? De trajecito y muy contento, ay, yo de iris y yo de esto y no sé qué. Y mi hijo, feliz con su sotana de monaguillo, su roquete, y hace cuenta que agarró y abrazó su Biblia y se agarró las naguas y entró corriendo a la iglesia. Y toda la gente así de, ¿por qué fue el único? O sea, fue así como de, ¿cómo este niño Claro. así, no? O sea, ahí más bien yo creo que el pensamiento va a decir, ¿cómo se le ocurre a la mamá vestirlo así? Pero no fue mi idea. No, claro. Un monaguillo medio sui generis, ¿verdad? Porque no quiso zapatos y el hombre quiso tenis blancos y que no sé qué, y bueno, lo complacimos. Cuando el sacerdote que lo bautizó, le dio la primera comunión y todo el rollo, lo vio así como de, a ver, ¿tú por qué dices yo así? ¿No? Y le dijo, pues es que yo me quiero vestir sacerdote y mi mamá me dijo, Así te no fue les con quiero eso. platicar. ¿Por qué no lo dejas? Y yo, es que yo dije, usted me va a regañar. No, hija, lo hubieras dejado. Y yo, está bien, pues ya no había manera de echar Ahora, el próximo. no había manera de echar vuelta atrás. Ajá. Y entonces, cuando hacen la primera comunión, coincidió como que con las elecciones, no sé si de Felipe Calderón, no me acuerdo quién era el que iba a entrar al sexenio, y una amistad le decía, Leo, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Yo quiero ser maestro. No, mejor bombero. Pero para esto decía, voy a ser el jefe de todos los bomberos de México. Y yo voy a ser el maestro de todos los maestros de México. Y yo voy a ser el policía, el jefe de todos los policías de México. Y yo decía, ay, no, de policía no. Y cuando hace la primera comunión, le vuelve a preguntar a la persona, Leo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? El Papa del Vaticano. Y a mí me surgió una duda, dije, ay, otro papel en otro lado. Porque, o sea, fíjense con qué elocuencia y con qué naturalidad dijo, yo quiero ser el Papa del Vaticano. Y yo decía, pues es que no hay otro Papa, ¿no? Uh-huh. Y pues cuando lo fui a dejar al seminario, a su experiencia, a su Pascua vocacional, me dijo, yo no voy a ser sacerdote, pero yo voy a ver que me digan aquí qué rollo. Nos dan una plática los papás y nos dicen, el rector nos dice, pues aquí les vamos a hablar de soltería, de vida consagrada, de matrimonio, de vida religiosa, de la soltería, porque también es una vocación. Y dije, bendito curso.
Porque era lo que yo estaba buscando, buscando, claro. era lo que yo estaba buscando. Por eso digo que Dios atiende tus necesidades. Es decir, no voy a ser sacerdote, pero voy a averiguar qué onda. Y yo dije, bendito Dios, porque si le van a hablar de todo eso, hombres instruidos, ay, qué peso, porque imagínate tener que decir al niño, oye hijo, pues es que mira, Tienes las que cosas cuidar funcionan las así. uñas Yo decía, pues, si era, soy muy abierta en esto, ¿no? Ujú. Pero de todas maneras hay un pudor, ¿no? Tiene que haber un pudor entre madre e hijo. Y ya, en julio, lo invitan a vivir el preseminario. Y entonces, pues ahí era, a ver, este chico tiene el perfil o no, porque fíjense que eso fue algo que para mí, como mamá, algo maravilloso, que el rector te dijera, si tu hijo viene con la idea de ser sacerdote, pero la voluntad de Dios es otra, no te quejes. Pero si tu hijo viene como que con la mente divagada, pero el Señor dispone que sí, agradece. Y yo dije, órale, qué padre, ¿no? Pues sí, porque pues aquí y en todo, Es lo que Dios quiera. lo que Dios quiera, ¿no? Ujú. Ese es el gran reto del hombre, aceptar la voluntad de Dios. Y entonces cuando vive su preseminario, bueno, toda esa bendita semana bajé a toda la corte celestial porque me surgió una disyuntiva mayor. Yo no sé cómo lo viva una familia que no esté involucrada en la iglesia y de pronto le llegue la vocación. No lo sé, pero cuando estás involucrado, ya tu percepción es diferente. Y yo decía, Señor, ilumíname para que cuando mi hijo salga de esta experiencia, si tu voluntad es que sí, yo lo pueda guiar y lo pueda apoyar como se necesita. Pero si tu voluntad es que no, pues para explicarle al hombre que no, ¿no? Recuerdo muy bien que entras a la misa de clausura, no te dejan hablar con ellos. Y nos dice el rector, pero les vamos a poner a algunos un sobre pequeño y a otros no. Quienes llevan el sobre pequeño es una invitación porque tienen el perfil, pueden ser candidatos. Y yo así como que estaba con... No me infarté ese día porque de veras tenía yo que vivir todo lo demás, pero estaba con el alma en un hilo, porque es una emoción, Claro. es una emoción y yo así de, tranquila, no pasa nada. Y ya se terminó la misa, les entregaron sus reconocimientos, lo dejé que se despidieran, a chilladeras, se abrazaban y se besaban como amigas. Sí. Sí, y yo decía, algo vivieron, ¿no? Porque definitivamente algo vivieron. Y ya cuando se acerca, yo no me moví de mi lugar, dije, lo voy a esperar. Y cuando se acercó, me abrazó y me dijo, gorda, vámonos al salón. ¡Ay! Yo así se me cayó así como que todo lo que se me pudiera haber caído en ese momento. No me lo arreglo, ¿verdad? Pero sí fue una emoción muy grande. Y me dijo, mamá, quiero inscribirme. Y yo así de, pues no que no querías, huerco. Pero... No que no ibas a pasar. Pues no que ibas para eso. Y Leo empezó en el seminario a los 15 años. Entonces, los 6 años que lleva, este es el 7º año, Leo ha pasado por toda la etapa, desde el menor, que es así como un poquito empezamos a introducir al movimiento, a la vida de seminario, y el 3er año empezó a vivir obviamente en el seminario. Ay no, muchachos, yo, pobre de la corte celestial, porque la tengo fastidiada. Porque se imaginan que el hijo menor, a los 14 años y algo, le tengas que hacer su maleta para que se tenga que ir a vivir al seminario. No saben, o sea, fue muy fuerte. Él no quiso incorporarse a la preparatoria con la que hay convenio del seminario, no quiso. Y el sacerdote que nos orientó dijo, no, pero déjalo que vea su proceso, que conviva con las chicas, que vaya a la prepa, que se vaya de pinta, que no sé qué. Y yo no le dé ideas. Pero finalmente sí la vivió. Entonces imagínense, vivía en las Américas, porque ahí está el seminario menor de Catepec. Y luego venía acá a la Malinche, a la prepa. Y al servicio social, como por ahí de la 514, que está la subdelegación, ahí iba. Entonces, allá salía pues poco antes de las 6 de la mañana, era casi de los primeros que salía para poderse desplazar. Y luego se dormía en el metro, en el camión, y yo decía, Leo, por el amor de Dios, no te duermas, porque me daba pendiente. Pues mi muchacha lo superó.
y cuando terminan el seminario menor vuelven a vivir un preseminario para entrar en un año que se llama curso introductorio, que es así como que, a ver, ya con un poco más de formalidad. Ese dura un año y también viven una especie como de escrutinio, le llaman ellos, donde ven cuál fue su desenvolvimiento, si pasaron las materias. Miren, mi hijo no es de calificaciones de 10, ¿eh? Ninguno de ellos ha sido de calificaciones de 10, pero los considero buenos estudiantes porque no han reprobado materias, o sea, así como que, y eso sí, si tú no le echas ganas, pues vele ahorrando porque yo no pago extraordinarios. Muy buen Así punto. como que fue una regla, Sí, ¿no? Desde sí, siempre. Sí. Y entonces, pues, volvió a ser candidato. Entonces, pues, han sido muchas experiencias, chicas, muchísimas. Unas muy alegres, otras muy fuertes, porque mucha gente piensa que el seminarista está ahí como que sentadito, como muñequito, ¿no? Y se ve muy padre con el uniforme o con la sotana, pero no saben lo que viven detrás. Porque imagínense, es vivir en familia con personas que no son de tu familia, recibir una formación, y yo sé que si mi hijo está perseverando es por gracia del Espíritu Santo, definitivamente. Sí. Pero hoy me doy cuenta que esa vocación no la sembré yo. Yo simplemente he sido como mi trabajo como mamá, como esa incubadora, ¿verdad? Como un puentecito. Ajá, como esa incubadora, más bien como esa incubadora que cuidas ese huevito para que en el momento de la oclusión pues salga un pollito bien formadito y con las plumas de color bonito y todo el rollo. Yo creo que esa ha sido mi labor. Sí tiene mucho que ver la cuestión de la familia. Yo lo hablé con mi hija la mayor y les dije, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a apoyar. Pero apoyarlo te involucra como familia, porque de alguna manera tú tienes que dar testimonio. Ya déjate de que seas dirigente. O sea, tu familia ha sido bendecida con una vocación. Y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces estás más sobre el ojo del huracán, ¿no? A ver, ¿qué hace la mamá? ¿Tiene novio? ¿Sale? ¿Se borracha esto? O sea, es como que todo eso. Pero no quiere decir que seamos una familia perfecta. Hoy puedo entender, eso lo escuché de un formador, porque déjenme decirles que como familia también te van involucrando, te dan como unas especies de pláticas de formación en ciertas etapas del calendario litúrgico, en un Adviento, previo a cuando inicia la Cuaresma, etc. Y entonces un sacerdote nos dijo, es que el sacerdote es sacerdote porque tiene que ofrecer un sacrificio diario por su santificación, por su salvación, la de su familia y la del pueblo que Dios le ha encomendado, ¿no? Cristo no, él nada más hizo uno, válido para todo lo que tenía que ser, pero el sacerdote no, es el medio de santificación de una familia. Y entonces podemos retomar esas palabras de San Pablo, que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y yo digo, Virgen Santísima, ¿qué pecado cometí? Bueno, no, a lo mejor sí me acuerdo, ¿no? Pero así dejemos, no, ya me acordé. Pero te das cuenta que esas palabras son así como que no son una sentencia, es un decirte, no importa cuánto hayas pecado, ¿no? Pero el Señor siempre te va a tener presente. Yo no sé por qué el Señor me ha tenido tan presente como para obsequiarme en mi único hijo varón una vocación. Y ahora toda la gente que, bueno, Sandy lo conoce, era un chiquillo ahí, flaquillo y todo, ¿no? Y ahora lo ven y no, hombre, pues, ya se ve así. Sí, yo cuando lo vi en tu foto dije, ¿qué le pasó? Sí, dije, no, nada que ver con él. Era Leo flaquito, chiquito. Bueno, Ajá, yo lo conocí, estaba chaparrito. yo lo conocí chiquito, no, ahora está... Pues mi cabeza le da aquí. Y fíjense que esa es otra cosa así que me llena el corazón, porque es fruto de la obra. Luego estuvo en semillero de vocaciones, hasta tercero de semilleros, y cuando iba a empezar, bueno, más bien cuando terminó tercero tuvo ahí una cuestión de salud, como que lo dejó tantito, y cuando empieza el siguiente ciclo, pues a ver, síguele a semilleros. Y entran puras pinolías, puras niñitas, ¿no? Y así como de, ¿yo qué voy a hacer con...? Imagínate, él estaba como que a punto de salir de la primaria para entrar a la secundaria y puras chiquillas así, ¿no? Y dijo, yo no quiero andar. Así lo dijo, ¿eh?
O sea, yo con esas clases mocosas. Y yo, ¿perdón? Me dijo, yo no sigo en semilleros. ¿Cómo que no? O me dejas entrar a pastoral o no quiero nada. ¿Cómo no? Perfecto. Vámonos. Y yo fui su director he sido director de primero de mis 2 hijos, de mi mamá y de algunas amistades. Y pues eso te hace no decir, es que yo les enseñé, sino es un proceso de santificación para ti mismo, porque dices, ahora, ¿cómo le voy a decir a esta persona que este es el camino? Ingresa a pastoral, tercero de pastoral, que es ya evangelización como tal, ya no lo puedo concluir, porque al mismo tiempo que inicia tercero de pastoral, inicia en el seminario. Entonces ya llegó el momento en que las actividades, digo, ¿para acá o para allá? No, es para allá. Sí, definitivamente. Pero ves como si sin duda. tuviste un poquito ¿De qué ver? De qué ver. O sea, Yo soy la porque es lo que platicábamos nosotros en la serie de sacramentos, cuando hablábamos de matrimonio, ¿no? Que la familia es la semilla de vocaciones, ¿no? O sea, esa es sí, claro. la parte, ¿no? Y aquí lo importante es que estamos viendo 2 tipos de vocaciones y que son básicamente las más importantes a mi muy humilde punto de vista. No sé si tú que estás más empapada en eso me puedas decir, que es la del sacerdocio y que es la de los laicos. De ahí pues ya se desprenden otras ramas y más en la parte de los laicos, porque tú ya nos explicaste, el sacerdocio se dedica a ser el representante de Jesús. Nosotros como laicos tenemos muchas más opciones para poder participar dentro de ese cuerpo místico que nos deja, o dentro de esto de Jesús. Lo padre es que estás también tocando un punto importante, porque me gustaría mucho también hacer la mención o hincapié en que no necesitas ser adulto mayor casi ya para arrepentirte de todos tus pecados, para poder acercarte, que es normalmente como lo solemos hacer. Sale ya cuando eres adulto, ya cuando cometiste miles de errores, ya cuando no sabes a dónde acercarte, ni mucho menos. Al contrario, desde pequeño, desde bebé, desde niño, hay escuelas, hay formación, semilleros de vocación en caso de nosotros de escuela de pastoral, hay escuelas de la fe, hay un montón de cosas que los papás pueden acercar a los niños. Entonces, dentro de todas estas vocaciones también está la vocación para los niños, para que vean si les gusta o no les gusta. No pasa nada cualquiera de las dos, pero pues obviamente que les guste, pues es algo más beneficioso para la familia, porque como tú lo mencionas tanto, son cuestión de bendiciones, que no te das cuenta, pero que al final de cuentas ahí están. El pago que realmente, como tú lo dices, o comenzaste también esto mencionando, el pago que nosotros nos proporciona Dios, no es algo como que toma, aquí está tu cheque, ¿no? O toma, ya te deposité en la cuenta, ¿no? Sino al final de cuentas es algo que tú estás necesitando y en ese momento te provee. Y no sabes de dónde, pero llega. Entonces, esos pagos, la verdad, son los que te hacen ser la persona que vas en ese camino. Entonces, estamos hablando vocación sacerdotal, vocación de los laicos y también vocación para los niños. Y eso está súper padre. Por eso era como la importancia de poder adentrar, de poder que nos contaras, que nos desmenuzaras toda la cuestión, que nunca nada es fácil, pero tiene sus satisfacciones. Y saber que las vocaciones están latentes, que nos hacen falta muchos que quieran tomar los hábitos, que quieran servir en este reino de Dios, y no solamente como hombres, sino también nosotras mujeres tenemos también ahorita ya como más auge, más empuje para hacer más cosas. Tenemos a las hermanas religiosas, tenemos a las hermanas como nosotras que somos también del mundo, por eso es que así se llama nuestro canal, porque somos del mundo y para el mundo, ¿no? Lo que vino a hacer justamente Jesús. Él se tuvo que bajar a nuestro nivel para enseñarnos cómo poder ser unas buenas personas. Entonces, eso es lo que me está encantando de esta charla contigo. La verdad está súper genial. Nos lo explicas súper padre, muy desglosadito, muy para poderlo entender y ver que el tener a una persona en tu familia que va a servir justamente a Dios,
volvemos a lo mismo que siempre nos gusta mucho recalcar. No te hace la clásica frase que a mí me gusta, o nos gusta mucho mencionar, ¿no? La de comen santos y cagadiablos. Porque al final de cuentas, estás como aterrizando lo que tú eres, lo que tú tienes en tu corazón, lo estás practicando. Esa es la parte, porque la calle, la gente y todo el mundo te puede decir o te puede estar juzgando, estás más en el ojo del huracán, como lo dices, en el ojo clínico, y la gente siempre está, y mírala, ya se fue, y mira esto, y mira lo otro. Entonces, al final de cuentas, tú estás viviendo tu vida normal, los demás son los que tienen preocupación por ti, y tú ni en cuenta. Pero era lo que yo decía, al final de cuentas, estamos dejando un ejemplo, una aportación para la sociedad en conversión, en dar ese sí. Voy a hacer así como que un comentario adicional. Cuando, bueno, a lo mejor en tiempos muy remotos de la iglesia sabemos que el estigma de ser madre soltera era así como la peor condenación del mundo. Claro. Y que yo me atrevo a alzar mucho la voz en nombre de las madres solteras. Digo, no es lo mejor, no es el mejor estilo de vida, pero tampoco es el peor, ¿eh? Uh-huh. Cada quien puede tomar diferentes caminos. Algún día, aquel sacerdote que me acompañó durante muchos años en mi fe, algún día me vio mal y me dijo, ¿qué tienes? Estaba yo llorando porque realmente estaba acongojada. Yo crecí sin padre, pero llega un momento en que ya ahora en la etapa de mujer dices, sí, creo que repetí el patrón, porque es natural en las familias. Claro. Y dices, ay, y ahora tuve la oportunidad de haber mejorado esto y no lo hice. Y entonces cuando el padre me cuestiona, yo le comenté, padre, es que yo estoy muy, muy triste porque yo crecí sin padre y yo no supe elegir a una persona para que hubiera sido un buen padre para mis hijos. Entonces mis hijos no tienen papá, ¿no? Y yo estoy con esta responsabilidad y hay veces que ya no sé para dónde. Y el padre, indiscutiblemente cada sacerdote tiene ese momento, esa palabra precisa, y me tomó de la mano y me llevó ante el Santísimo y me dijo, jamás te quiero volver a oír que digas mis hijos no tienen papá. Porque aquí está tu amigo, tu esposo, tu amante, y tu amante en el aspecto del amor, de una entrega de amor entre Dios y tú, y que debe de irse respondiendo. Tu psicólogo, tu proveedor y el padre de tus hijos. O sea, nunca digas, es que mis hijos no tienen papá. Tus hijos tienen al mejor de todos los padres, porque la paternidad como la maternidad es una vocación. Bueno, eso nos daría tema para, por ejemplo, hablar del aborto y todo eso, ¿no? Pero a lo que voy es a que yo decía, ¿cómo yo siendo madre soltera? Pues ahora Dios me da esta oportunidad de vivir esta experiencia. Claro, estamos a la mitad del camino. Uh-huh. Todavía falta pues, la teología y el diaconado y todo eso. Y que, pues yo espero a mucha gente, a mis amistades, a mis hermanos en la fe, a la gente que me conoce y que conocen a Leo, les digo, por favor, ayúdenme a orar por su vocación, porque miren, lo material Dios se encarga, uh-huh. pero necesitamos orar por los jóvenes. Y alguien en algún lugar yo les pedí que me apoyaran en eso y dijeron, no, cuando tu hijo ya vaya avanzadito pues ya vemos, ¿no? Para ver si persevera. Ay, hermanas, yo casi caigo fulminada porque yo dije, a ver, ¿quieres vocación? ¿Tú quieres sacerdotes? ¿Tú crees que en tu vida necesitas sacerdotes? Sí, claro. Y Sandra me va a decir que sí, tú también. Claro. Y hay mucha gente que dice, no, yo para qué los quiero, pero en el momento crucial quieren sacar al sacerdote debajo de las piedras, uh-huh. ¿Sí? Porque mi familiar esto y yo quiero que ahí estés, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, a ver, si ya el Señor puso la semillita y aunque sea nomás la dejó encima, pues entonces tú con tu oración contribuye, porque si ese chico que acaba de llegar al seminario, trémulo, indeciso, joven, con todas las inquietudes de la edad, y tú no le acompañas y le asistes en la oración, óyeme, pues entonces, ¿cuándo crees que esa semilla va a dar el fruto que tú deseas? Hay que acompañarlos desde el principio, uh-huh. Porque el sacerdote no es sacerdote cuando se ordena. Bueno, sí, obviamente no. Técnicamente exactamente. Sí. Técnicamente sí.
pero hay toda una historia de una vida donde el joven tiene que ir pasando experiencias, adquirir conocimiento. Por eso ahora, bueno, no sé aquí en la arquidiócesis, pero allá en Ecatepec, a los chicos desde muy temprana edad los empiezan a incursionar en la pastoral. Y en diferentes comunidades, ¿para qué? Para que vean que en todas las comunidades es lo mismo, pero con gente diferente, ¿no? Uh-huh. Como decías tú, con gente necia, con gente tranquila, con gente de todo tipo. Y de alguna manera para que vean que esa va a ser su vida. Entonces, si ven lo difícil que es la chamba, porque la verdad no es fácil. No. Y luego nosotros en la hueva total de no orar por ellos, digo, perdón la expresión. No, sí, es que la verdad es eso. Y si nos da hueva orar por el que ya es, pues más hueva nos va a dar porque quieren saber a ver si es, ¿no? A ver si va, claro. Entonces, pero ahí está de que Dios ya aportó su parte, por así decirlo. Pero ¿y tú como cristiano, cómo vas a colaborar con esa parte, ¿no? Es como un trabajo en equipo. Alguien ya muy así como muy cariñosamente, un día llegué a la parroquia y estaba la colecta para las vocaciones, o bueno, sí. No me acuerdo qué colecta era, y me dan el sobre, y el seminarista que estaba en la puerta me conoce, y le digo, oye hijo, dile quién soy, ¿no? Pero no de quién soy de, yo acá, no, sino, le dice, no, sí, toma el sobre, me decía el seminarista más joven. Y él le dice, no, a ella no le puedes dar sobre. Y yo así de... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sí, la verdad es que no lo quería recibir. Le dice el seminarista de mayor experiencia al más chiquito, le dice, es que ella ya aportó lo más importante. Ay, chavos, ¿cómo que lo más importante? Sí, ella ya donó a su hijo. Y sí es cierto, o sea, dices, obvio, o sea, sí. Fue así como que... Y me dice, ¿de quién es mamá? Y ya obviamente hicieron referencia entre ellos. Y dice, ¿usted es la mamá de ese muchacho? Sí. No, señora, pásele. Entonces, y fíjense, hermanas, que hay, bueno, no sé si ustedes lo sepan, yo me enteré en el trayecto de este caminar, que cuando el sacerdote se ordena, ya ven que pues el obispo le unge sus manitas y su frentecita, sí. ¿No? su mollerita, como cuando los bautizan. Sí. ¿No? La mamá tiene que preparar. Esa es una tradición, creo, europea, pero se ha ido extendiendo y creo que es muy válida. Prepara un manutergio, lo puede bordar, bueno, la tela puede ser X, ¿no? Pero lo debe de preparar para que cuando ya el obispo lo ha ungido y lo ha instituido sacerdote, lo ha ordenado sacerdote, le da el don del Espíritu Santo, le transfiere ese don. Entonces el nuevo sacerdote se tiene que limpiar sus manos con ese lienzo. ¿De qué queda impregnado? Pues del Santo Crisma, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se lo tiene que dar a la mamá. Para que la mamá, cuando el Señor la llame a cuentas, se lo tiene que envolver en las manos. Para que cuando la mamá llegue a la presencia del Señor, diga, a ver, ¿qué hiciste? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? O no sé, cómo pida cuentas, porque nadie lo sabe. Pero cuando te pida cuentas, le diga a la mamá, te entrega a mi hijo. ¿Se imaginan? Cuando yo me enteré de eso, dije, wow, Señor. Me hace la pinchita. Y cuando es hijo de un matrimonio sacramental, su estola de confesión del padre, en cuanto el nuevo sacerdote hace su primera confesión, le tiene que dar su estola de confesión a su papá. Y es el mismo efecto. ¿En serio? Y yo ya lo vi con un sacerdote de Ecatepec y yo estaba, como dice Sandra, sí, claro, como Magdalena en Viernes Santo a las 3 de la tarde. Hacia el pueblo, algo así. Sí. Y yo dije, Señor, finalmente ni siquiera te lo voy a dar yo, sino es decirte gracias por lo que me diste, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues en la familia se va creando una ilusión, obviamente una ilusión basada en una gran bendición. Yo veo a mi hijo, ¿cómo les puedo decir? No perfecto, porque estoy consciente que no es perfecto, pero ya tiene por lo menos la idea de decir, si yo llego a ser sacerdote, quiero ser como tal. Si yo llego a ser sacerdote, en mi parroquia voy a hacer esto. Y así, y yo digo, ay Señor, por favor, no sé si hice bien, pero cuando ya fue formal,
el que él entrara a la etapa formativa, que es la filosofía, y le imponen su sotana, que también es algo hermoso, porque la sotana tiene un significado. Y yo le decía, hijo, nada más te voy a pedir una sola cosa, como mamá. Bueno, dos. Una, que estudies, porque aquí hay que machetear. y la creo que es más importante. Sé honesto contigo mismo. Sé auténtico. Porque si tú eres honesto contigo mismo, lo vas a hacer con Dios. Uh-huh. Y entonces a él, por más que lo quieras engañar, no vas a poder. Uh-huh. Sé tú mismo. Y define qué clase de sacerdote quieres ser. Porque en un momento, obviamente, imagínense para los chicos verse en medio de ese mundo donde en todas partes hay elite, en todas partes hay, es que yo soy esto, o sea, en todas partes es inherente al hombre esa necesidad de querer sobresalir o algo así. Y entonces un día llegó así muy, muy mono y dijo algo sobre los laicos, nada agradable. Ahí está la labor de la familia. Y le dije, joven, momento, usted nació laico y mientras usted no se ordene, es laico. Y tu madre es un laico que está comprometido con la iglesia y entonces, mientras tú no te ordenes, respeto. Yo creo que eso ha contribuido a que mi hijo se comprometa. Lo veo muy entusiasmado. Hay veces que me sorprende con ciertas actitudes, aprenden a tener respeto a la Eucaristía, que dicen, hoy no puedo comulgar porque... ¿Por qué no comulgaste? Es que no he confesado, mamá. Pues, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, así como que también eso es importante porque, miren, los chicos, es una bendición, no solamente porque es una vocación sacerdotal, sino porque así como está el mundo en la actualidad y que un joven o una señorita se conduzcan con esa inclinación a una vocación, en la actualidad yo creo que es la mejor ganancia. Sí. Porque nuestros jóvenes no piensan más que en excesos, que finalmente ¿a qué los llevan? A ser niños, cuidando más niños, en que pues ahora ayúdame porque tú eres mi papá o mi mamá, y pues ahora ayúdame a mantenerlo, a educarlo, y resulta que a ver. Pues de verdad que estás muy interesante todo lo que nos cuentas, porque nos has dado mucha información en cuanto a las vocaciones, en cuestión familiar, qué onda con tu hijo, pues más o menos saber un poquito más a detalle lo que pasa cuando existe este tipo de situación en una familia. Y la verdad ha sido un enriquecimiento bastante para nosotras, para nuestro canal, para que la gente conozca, sepa que no es malo, vuelvo a lo mismo como siempre, pero que también es posible. Y la verdad, pues es una bendición, como bien lo mencionamos. Y la verdad, pues sí, queremos agradecerte mucho. Igual a lo mejor posteriormente también te volvemos a tener de vuelta, nos encantaría, ¿cómo no? Gracias. Igual a lo mejor ahora ya para hablar un poquito más de tu cargo en la escuela de pastoral, pero ya más de lleno y todo eso, a esa parte. Ahorita queríamos enfocarnos un poquito más a la cuestión de la vocación de tu hijo, porque sí sabemos que hace falta mucho todo eso para nuestra comunidad, para la cuestión eclesial, para tener más representantes de Jesús en nuestro ambiente. Y la verdad, pues muchísimas gracias por compartir. Agradecéselo a ella. Sí. Porque ella me mandaba los videos. No, pero no es fácil. No es fácil, yo creo que no es fácil así nada más, aunque la conozcas a ella, pero pues como compartir cosas de tu vida, a lo mejor cuestión personal, o ay, no quiero contar lo que pasa con mi hijo, ay, no quiero contar, y así, no sé, se me ocurre, pero pues vuelvo a lo mismo, muchas gracias por compartir todo esto, y ya para la próxima ya te estaremos mandando la cita para la próxima ocasión. Sí, porque manejo agenda. Muy bien, qué bueno que lo dices para agendar entonces. Pues muchas gracias y pues no sé si en este caso tú tengas alguna otra cuestión. No, nada más, igual agradecerte muchísimo, Clau, que hayas estado aquí con nosotros, compartiendo y recordando los viejos tiempos. No tan viejos, amiga, no tan viejos, por favor. Hace 2 meses. Hace como 20 minutos. No, pues al contrario, muchas gracias, porque realmente
bueno, nunca me imaginé que tiene mucho tiempo, o sea, nosotros no hemos perdido la comunicación, pero, y de hecho surgió así como me mandan los videos, y yo le puse, sí los vi, ¿no? Y un día le puse, oye, pues a ver qué me invitas, ¿eh? Pero, ¿cómo te diré? De esas cosas que dices así como que sin una intención oculta, Sí, claro. nada por el estilo. De que a ver si me toma la palabra. No, y yo luego me digo, perfecto, cuando puedes, pasa. Y yo, órale, ¿no? Entonces, muchas gracias, y yo creo que este momento no ha sido otra cosa más que una muestra más de que el Señor, cuando quiere algo y cuando nos está pidiendo una colaboración para sus propósitos, pues aquí está. Exacto. Pues bien, pues muchas gracias nuevamente, por supuesto. Y si la quieren encontrar a Claudia, ¿dónde tienes algún Facebook o algo Sí, así? ahí te lo dejo para que ¿Sí? lo pongas. Me parece perfecto. Bueno, mi Facebook es Por personal, si- pero sí. Lo menciono por si alguien tiene alguna intención, alguna inquietud por la cuestión vocacional en cuanto a tu hijo, a lo mejor algún apoyo, alguna plática, algo así, pues que sepan en dónde se pueden comunicar. Pues ahí en la información, en la descripción del video va a estar la información de Clau para que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues se puedan poner en contacto con ella y pues ya que los asesore, ¿vale? De todas maneras, pues recuerden que ahí nos pueden dejar sus comentarios, alguna duda, algún comentario en cuanto a si ustedes quieren o información, pues ahí lo pueden dejar. Pues básicamente eso es todo. Próximamente estaremos teniendo otra entrevista con Clau, pero en otro contexto más enfocado a escuela de pastoral. Y bueno, pues básicamente es todo por ahorita. Les agradecemos mucho. Recuerden suscribirse, darle like y por favor compartir, porque esta información es muy valiosa para poderla regar por muchos lados, ¿vale? Pues gracias nuevamente. Gracias a Nos vemos pronto. Y pues gracias a ustedes. Cuídense. Bye. Bye.